Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos aquí en Encuentro con la Ciencia. Tenemos la visita de dos jóvenes franceses, el doctor Jérôme Drevet y el ingeniero Frédéric Barraud. Bueno, las series, ¿cómo se escriben, Barraud? El primero es un científico relacionado con la modelación matemática computacional de la contaminación del aire. Pueden trabajar con Alonso, que también hace simulaciones, y esto es una cosa fascinante porque ahora todo se simula en la computadora. Ustedes quieren hacer una industria acá en Lima y quieren ver el impacto que va a tener en el entorno, y pues consultan con Jérôme Drevet, doctor. Buenos días. Buenos días, y él les va a resolver el problema haciendo un programa de simulación, utilizando software internacionales, abiertos o cerrados, depende de qué, para ver si su empresa no va a ser rechazada por la sociedad. ¿Es así o no, Jérôme? Sí, primero, disculpe, pero no voy a hablar en francés, seguro, porque no conozco las palabras técnicas. Frédéric nos va a traducir. Frédéric va a traducir. Muy bien. Entonces la pregunta es, yo, empresario peruano, voy a hacer una fábrica, por decirte, de muebles, voy a cortar madera, voy a poner una chimenea, etcétera, etcétera, grande, porque mi empresa es grande, y voy a ver si es que el Ministerio del Ambiente me va a dar permiso. Para eso tengo que demostrar que el impacto va a ser razonable. Te consulto, ¿y cómo procedes tú? ¿Qué haces? Puedes traducir en el micro. Okay. Si tu souhaites faire une activité, par exemple de menuiserie industrielle, et que tu vas demander au ministère de l'Environnement, qu'est-ce que tu peux faire comme étude préalable pour prouver que ton activité sera éco-responsable? Il faut commencer par regarder un petit peu tous les paramètres. À l'échelle d'une activité personnelle, c'est un petit peu compliqué de savoir exactement ce qui va être rejeté. Mais ce qui va être intéressant de regarder, évidemment, c'est à l'échelle plus grande d'une ville, d'un pays, à une échelle globale. Et pour ce faire, il va falloir étudier en amont l'impact de chaque matériau utilisé, des processus à utiliser. Chaque application va avoir un petit peu ses spécificités. Là, comme ça, c'est un petit peu dur de répondre sur un cadre très précis. Voilà, ça va dépendre de l'activité. O sea que, si tradujo bien, rápidamente, se ve los parámetros de esta industria para ver los impactos, y todo eso por computadora. No necesitamos hacer cosas complejas, no necesitamos hacer una planta piloto como antes, sino todo ello se hace en simulación. Pero hay programas ya establecidos en la internet para aplicar, o tengo que comprar un programa especial? Il faut un programme spécial pour chaque type d'activité. On peut tout modéliser, on peut tout simuler. Ce qu'il faut, c'est avoir des données en entrée à donner dans le modèle, et dans le modèle avoir les algorithmes qui correspondent à ce que l'on cherche à étudier. On ne peut pas avoir un modèle général pour tout. Et chaque activité, chaque type d'études va avoir son propre modèle avec ses propres algorithmes. Donc des données d'entrée le plus précises possible qu'on donne à manger aux algorithmes, et en sortie on va avoir les résultats d'impact attendus. Mais voilà. Okay, se necesita de crear un modelo específico para cada estudio, es decir, recoger los datos dentro del proceso, después crear los algoritmos para tratar estos datos, y después hacer un tercer estudio sobre
lo que pasa a la salida del proceso. Oui, mais bien comprendre qu'on peut tout est modélisable, à condition d'avoir bien compris les processus pour avoir les bons algorithmes et avoir les bonnes. Y hay que conocer todos los parámetros de entrada, Le plus possible. porque Le si más no posible. el resultado estaría muy raro. Pero dime, se sabe, oye, acabo de escuchar en la televisión, en la radio y también en la internet, que 1 de cada 10 muertes en el mundo se debe a la contaminación del aire. O sea que Sí. tú tendrías que ser un experto pedido de todos lados para que hagas modernización. ¿Cuáles son, bueno, no eres médico pero ni biólogo, pero cuáles son las partículas que en el ambiente te matan, te enferman? Alors, les particules, donc la poussière les particules forment une pollution très très importante. Alors, il y a plusieurs types il y a plusieurs façons de classer ces particules selon la taille et selon la composition chimique. Ce sont 2 paramètres très très importants. En ce qui concerne la taille, il faut savoir que plus une poussière est petite, et plus elle va pénétrer profondément dans le système respiratoire. O sea que depende de la talla, hay Oui. partículas pequeñísimas que entran de todas formas, aún si es que yo me coloco estas mascarillas. Voilà, par exemple, à Lima, il y a une chose qui est marquante, c'est qu'il y a dans l'atmosphère beaucoup de poussière due à la terre, aux montagnes qu'il y a autour de la ville. Ces poussières, on les sent, mais c'est des grosses poussières qui finalement ne rentrent pas très profondément dans le système respiratoire. En revanche, il y a un autre type de particules émises par la circulation automobile qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus vicieuse, et dont la composition chimique va aussi pouvoir provoquer des maladies ou des dangers, sachant que les personnes les plus sensibles vont être évidemment les enfants, les personnes âgées et puis les personnes sensibles, asthmatiques. Claro, tenemos entonces que en los cerros de Lima hay viento que trae el polvo, son partículas grandes que no son demasiado dañinas, pero de los automóviles, la circulación, salen partículas pequeñísimas que ingresan al cuerpo y tienen una serie de efectos negativos. Incluso se sabe que hay ácidos, ¿no? En el aire, con el agua, estos ácidos ingresan y matan células. De modo que en ese caso el peor enemigo de una población será el transporte. Oui, si. Pero, por supuesto, depende del grado de edad que tienen los automóviles. Por ejemplo, en Francia, ¿sabes tú cuánto tiempo puede circular un automóvil? Je ne sais pas combien de temps peut circuler une automobile. L'âge moyen du parc en France est de... No, pero por las normas, por hay normas, ¿no? A partir de cierto tiempo ya no pueden. Je ne sais pas si il y a une loi sur l'âge des véhicules. Je sais que des lois sont en train d'arriver progressivement et qu'à Paris, par exemple, ils veulent interdire les véhicules de plus de 15 ans, ou je sais pas. Más de 15 años. Acá tenemos automóviles de, 70, 50 años. Seguimos. O sea que estos son automóviles asesinos porque nos emiten gran cantidad de contaminación. Ahora bien, tú estás en Perú y podrías trabajar en alguna empresa, ¿estás dispuesto a quedarte aquí en Perú si alguien quiere convocarte para hacer simulación en contaminación del aire? Bah, oui, ça serait formidable de pouvoir travailler ici. Il y a un travail énorme à faire. J'ai lu, je connais pas énormément le pays et Lima, je découvre, mais j'ai lu que Lima était la ville d'Amérique du Sud la plus polluée. Cierto. Entonces, para la gente que quiera contactarte, ¿tienes un teléfono, un mail, algo? Bien sûr. Je suppose que si on contacte
la radio, l'émission. La radio. Bueno, ustedes se contactan con nosotros, con la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, modesto-montoya@yahoo.com, y nosotros nos contactamos con Jérôme Drevet, doctor. ¿Tú eres doctor en física? Je suis docteur en sciences de l'atmosphère. J'ai un Ciencia de la master de atmósfera. physique théorique et ensuite... Muy bien, qué interesantes. En todo caso, te invitamos ya a exponer tu trabajo de tesis en el Encuentro Científico Internacional, que va del 2 al 4 de enero, totalmente gratuito. Ya tienen que inscribirse para escuchar científicos internacionales. La dirección es www.encuentrocientificointernacional.org. ¿Qué te parece, Alonso, esta simulación? ¿Tú también haces simulaciones en el CETIC? Sí, y es lo que quería un poco contarle, doctor Montoya, de que a raíz de un proyecto de simulación con temas de cohetes, tenemos un equipo que ha viajado el día de ayer, un equipo de investigadores que ha viajado a Estados Unidos, al desierto de Nevada, Black Rock, donde han estado haciendo primero toda la simulación en computadora. ¿Y qué es lo que va a hacer este equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Ingeniería? Van a lanzar un cohete, y este cohete, al momento que se despliega, va a terminar en un paracaídas y termina como un rover muy parecido a un Curiosity. Analizando todo lo que está en su trayecto. Y analizando, tiene sensores atmosféricos, un proyecto bastante interesante, pero ha nacido de la simulación, que ahora ya lo llevan a la práctica. Perfecto, bueno, todo interesante. Regresamos, amigos, para seguir ahora con Frédéric Barraud.